Y pues muchas gracias por tener ya. Sí, dale. Bendiciones a todos los que nos están escuchando. Este es su programa Área 2.1 de los Ministerios Llamada Final en Downey, California. Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido una bonita semana. Y hoy tenemos un día muy especial. Hoy nos acompaña nuestro hermano, como siempre, cada sábado, Carlitos Santos. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias, Yoshima, por la invitación. Este es su programa de Área 2.1 de la Juventud de Ministerio Llamada Final. Y hoy vamos a tener una plática muy interesante, con un invitado de primera. Así que, sí. De primera, papá. Y no se diga más, en el otro lado tenemos a nuestro hermano Ser Jafé desde México, desde donde Hola, ¿qué tal? No, allá no son las pupusas, los ¿Qué pasó? pambazos. Los tacos. Acá son los tacos, chilaquiles, pozole. No son los pambazos también, ¿no, mi? Claro, los pambazos, claro que sí. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la invitación acá desde la Ciudad de México. Un gusto poderles saludar. Gracias, Yoshi. Gracias por esta oportunidad a Área 2.1. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate que en México sí se caracteriza por su comida, ¿verdad? Hay mucha variedad. Sí, claro, hay mucho sabor y chile. Sin chile no es imposible agradar a Dios. Qué bueno. Y cuéntanos, Mised, ¿cómo surgió esto del pastorado? Sabemos que te quedaste encargado ahora que pues falleció tu padre, ¿verdad? Ahora tú eres el encargado de la iglesia, te quedaste a cargo. Sí, fíjate. Bueno, saludo a todos los chicos que nos vayan a estar oyendo y a todos los que nos están mirando. Dios les bendiga a todos. Aquellos que no me conocen, pues mi nombre igual que, como dijeron, Seth Jafet, de los ministerios Llamada Final acá en Iceves. Y pues, híjole, es una historia interesante. Soy hijo de pastor, primero. Bueno, mi padre, adelantando, mi padre partió hace prácticamente más de año y medio, partió con el Señor, el apóstol Luis Alberto Gonsen, que era parte estuvo bajo la cobertura desde el 2005 del apóstol Víctor Garduño. Y pues yo nazco siendo hijo de pastor, mi padre como pastor. Complicado realmente porque mi padre fue misionero, fue una persona que le gustaba construir iglesias y regalarlas y ir a otro lugar, construirlas y regalarlas. Él era un hombre así. Crecemos de alguna manera en los pueblos que nos movíamos. Yo era muy chico, pues algunas veces pues padecías un poco de hambre, ¿no? Y un poquito, yo nunca padecí de hambre, pero sabía después del tiempo que era muy complicado la economía y él siempre construía, entonces él utilizaba siempre el dinero para las iglesias y a veces nosotros padecíamos un poco, ¿no? Yo crezco, vamos a la Ciudad de México, Dios lo llama a la Ciudad de México y mi padre próximamente como a los 18 años, dice mi padre, tienes un llamado, hijo, tienes un llamado para el pastorado. Y yo te puedo decir una cosa, yo volteé al cielo y dije, Señor, gracias por el llamado, Padre, gracias por el llamado, pero no gracias, ahí les dejo la chamba, no soy interesado, no me interesa, no, gracias. Yo le decía de unas palabras fuertes y le decía, yo no quiero ser pastor, me gusta la música, siempre fui músico, estudié música, me dediqué a estudiar. Le dije, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme porque no me quiero morir de hambre, no quiero padecer, porque el ser pastor es morirse de hambre, es padecerla, es sufrir por el ministerio. No tengo ganas, de verdad no tengo ganas, así es que muchas gracias, denle el ministerio a otra persona que tenga ganas, yo no. Así es que, pues yo prácticamente, algunos pastores me dijeron que tenía un llamado y que miraban en mí ese liderazgo y siempre me enojaba, ¿no? Entonces decía, no, gracias. Desde niño tuve muchas situaciones interesantes porque yo lo miraba normal. O sea, el que crece en el evangelio lo ves algo normal. Y dentro de esa normalidad es que mi padre, yo tendría, no sé, 6, 7 años y yo empecé a predicar desde que comencé a hablar, prácticamente, así te lo puedo decir. Desde muy chico comencé a predicar, mi padre le gustaba que yo predicara.
le encantaba a mi papá que llorara por enfermos porque, y a mí no me gustaba. Cada vez mi padre me llevaba y decía, ora por este enfermo. Yo no sabía, años después lo supe, lloraba por enfermos, pero siempre lloraba cuando lloraba por un enfermo y yo me iba a jugar y mi papá decía, ora por este enfermo. Y yo decía, papá, es que yo no quiero, yo era muy chico, no quiero orar. Y decía, pero ¿por qué no quieres orar? Porque cada vez que oro me pongo a llorar y parezco una niña llorando. Entonces, una ocasión me vuelve otra vez a decir y dije, no, y esa vez me recuerdo que me rebelé y me dije, no, papá, no voy a orar. Y entonces el hermano dice, pero si quiere le regalo, no, no. Y entonces me acuerdo que sacaron en ese tiempo un tren bonito, o sea, que caminaba solo, echaba humo y me dice, mira, y pues, a mí de niño pues, se me brillaron los ojos y mi padre dice, lástima que no quisiste orar porque ese era para ti. Y Wow. entonces dije, wow, dice, y entonces volteé y dije, lloro, ¿no? Por el juguete, ¿dónde tengo que orar? ¿Dónde pongo las Oré, manos? ¿Dónde pongo mano? exactamente, y igual, oré y me puse a llorar, ¿no? Entonces yo no sabía, mi padre después me dijo, cada vez que tú orabas, la gente sanaba, Wow. pero yo no sabía eso, yo no quería llorar cuando ¿Qué, ponían las qué manos. edad tenías Entonces, más o menos, Seth? yo tendría como alrededor de unos 7 años, 8 años de edad, prácticamente, cuando yo tuve eso. Y cuando Así, empiezan a hablar, yo predicaba, para mí era normal predicar en alguna campaña, en algún evento, predicaba porque el niño que predicaba, ¿no? Era el niño wow. predicador. Entonces, Eras como este peruano, ¿no? ¿Te acuerdas de uno que salió hace muchos años? sí, 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 sí. Yo era algo cuando lo idéntico. miraba a él, yo me identificaba porque cuando empecé a predicar, pues yo no sabía leer. Entonces, pues, era muy chico y entonces mi papá me hacía aprenderme los versículos. Prendía los versículos y sobre de eso predicaba, ¿no? Cuando me Wow. aprendía los versículos. Entonces, fue muy interesante porque cuando ya llega el llamado, mi padre me dice, ya más grande, y yo estaba en preparatoria, eh, me dice, pues tienes un llamado para pastorado, hijo, Dios te está llamando. Algunos pastores me decían, tú tienes un llamado, hijo. Yo no, gracias, no tengo ganas. Mi padre la padeció mucho, la gente te critica, son bien chismosos, siempre están contra los hijos del pastor, que si me peino, si no me peino, si visto, si no visto, que si me equivoco, que si miro mal. Entonces, no tengo ganas, gracias. O sea, yo con mucho gusto sirvo al Señor, me gusta la música, me gusta cantar, me gusta eso, pero ya el ser algo así más, no, gracias. Creo que desde ahí comienza un llamado para mi vida que literalmente rechacé, literalmente no lo quería. Estar al frente de una iglesia, no, porque mucha gente dice como, algunos hijos de pastor podrán pasarla muy bien y yo digo, wow, qué premio. Pero muchos de nosotros, o al menos en mi caso, en la parte latina, en la parte México, en la parte donde eran pueblos muy arraigados al catolicismo, el cristiano no se la pasa bien, no se la pasa bien, la sufre. Yo tenía que ir a la escuela y yo les decía en la iglesia, un día les predicaba que si un día yo me cortaran el pelo así como el Yoshimar, si Oh, me, no. si me cortaran así el pelo, prácticamente yo tengo la cabeza llena de cicatrices, Ah, pero te, son te golpeaban por ser cristiano, de brother. pedradas, de piedras, porque yo solamente escuchaba siempre en mis espaldas cuando decía, ahí va el aleluya. Después de la parte aleluya, sentía un golpe y pues caía al suelo y empezaba yo a sangrar y llegaba, ¿por qué? Porque pues un cristiano es un bicho raro en ciertas partes, ¿no? Entonces, donde yo pasé esas partes en donde pues, ser cristiano eras un bicho raro, el pararte y tu padre era muy fuerte, mi padre muy fuerte, y llegaba a la escuela y siempre te presentaban y decían, a ver, muchachos, los chavos, ¿cómo se llaman? Y me paraba y mi nombre es raro. Decía, todos se llaman Juan, Esteban, y yo me paraba Seth Jafet y se quedaban, ¿y tú por qué te llamas así, no? Y pues tenía que decir, soy cristiano, y cuando ya dice soy cristiano, pues empezaba lo que hoy le llamamos bullying, ¿no? Bullying. Pero, Bullying. exacto, Pero ese, entonces, ese sí era bullying, ¿no? sí, era aguantarse, ¿no? Aquí no era de ir a llorar y todo eso, entonces, eh, y después te querían golpear afuera de la escuela, y entonces como tú sabías que los cristianos
son callados y que te tienes que aguantar y casi ponle Dar la una otra mejilla y la mejilla, si te otra. pegan un- Entonces, pues crecí en un ambiente muy complicado y creces, empiezas a endurecerte, ¿no? O sea, realmente mucha gente dice, qué padre haber crecido en el evangelio. Bueno, si vives en Estados Unidos que todo te aplauden y todo está chido, ¿no? Sí. Sí. Pero los que, a ver, crecimos en otro rollo, pues no es fácil, no es fácil, ¿no? O sea, hoy ser cristiano es como moda. Ajá. Hoy le dicen cristiano, wow, uy, qué cristiano, no. Pues, y antes no, antes ser cristiano era así como que, bueno, al menos en el lugar donde nací, pues así era como que, qué ole, ¿no? O sea, no era padre porque todos somos católicos, ¿no? Como que tú no adoras a la Virgen, ¿no? No estás en este rollo. Muy complicado. Entonces, Y, dime. y, y en tu caso eres la segunda generación, siendo cristiano, o tus abuelos fueron Sí, cristianos. no, mi padre. Mi padre recibió a Cristo a los 45 años de edad. Mi padre era terrible, era un hombre terrible. O sea, cuando Dios lo llamó era porque él era sumamente terrible. Su testimonio era un hombre multimillonario, Wow. mujeriego. Yo soy el hijo de creo que como que la octava esposa. Ah, Tengo medios hermanos como no te imaginas. Dios lo alcanza cuando yo nací. Entonces, él se metió a Cristo, ¿no? Cuando Dios lo llamó fuerte y se metió duro a meterse fuerte, ¿no? Y pues yo nazco, ¿no? Y yo soy hijo único. De mi padre, de mi mamá, soy el hijo único. Entonces, no, muy fuerte. Por eso cuando me dicen, qué padre haber nacido en el Evangelio, me río, le digo, no, o sea, no sabes. Y después de haber sido el hijo de un hombre que era como si fuera militar en los cristianos, o sea, era muy derecho. sí me contaba el jefe Víctor que tu papá era muy, muy estricto y muy, tenía hablaba con mucha autoridad. Durísimo. Entonces, pues lo que menos quiere uno es esto, ¿no? O sea, crecí en esa parte. Digo, hoy después voy a decirte, de casi 30 años después, yo le digo, Señor, gracias, ¿no? Por el padre que pusiste y el proceso que llevé, pero muy duro. Al principio la gente cree que súper padre, ¿no? Tú reniegas en el camino, tú a veces te quieres dar media vuelta y decir, ahí nos vemos, que cuando tú dices, hoy dicen llamados y toda la gente, todos hasta ¿cómo se llama? Se van al púlpito al llamado. No, yo le corría. Yo sí me sentía como Jonás, ¿no? Se le daba media vuelta y dije, no, gracias con los llamados, a mí no me llamen, no, A mí, no llámenle a otro, llámenle a otro que quiera. a mí ni me pele. Exactamente, no es Y complicado, pero eso digo, el proceso para cada quien debe ser diferente, ¿no? fíjate que sí, ya que estamos hablando un poquito de esto, de los llamados, yo te quiero hacer una pregunta, porque igual hay gente que quizás tiene dudas, o jovencitos, ¿no? Que tienen dudas conforme a eso del llamado. ¿Cómo crees tú que debe de identificar a alguien si tiene un llamado para servir a Dios? Porque es muy importante, porque quizás, ya ves, lo miramos en la palabra de Dios. El Señor Jesús a unos llamó, a otros no quería ni que lo siguieran. Entonces, cómo crees, qué consejo darías, basado en tu experiencia y en la palabra de Dios, por supuesto, que alguien debe de identificar si en realidad tiene un llamado para servir? Yo veo en la Biblia a los llamados que todos tenemos a la vista, un Moisés, un Josué, un Aarón, eh, un José, ¿no? Diferentes hombres, que cada uno de esos llamados eran muy distintos, muy distintos. Pero, por ejemplo, miro a un Jonás que era muy diferente a un José, que era diferente a un Moisés, pero hay muchas situaciones muy interesantes. Y es que hay unos que tenemos, bueno, que tienen un corazón muy disponible y dicen, Señor, heme aquí, ¿no? Como lo fue un Samuel que tuvo un llamado, pero que fue muy guiado y cuando fue llamado le dijeron, pues nada más dile, heme aquí. Era el propósito, lo tenían en la iglesia para eso y cuando él dice, heme aquí, pues le dan un llamado, le dan estrategias, le dan visión, que eso es algo muy interesante que podemos ver un ratito más, porque no nada más es un llamado.
O sea, porque la Biblia dice, habla de tres niveles en Apocalipsis, cuando dice, unos son llamados, otros son escogidos y fieles. Ah, Entonces, muchos son llamados. Y entonces esas tres áreas me hablan que los llamados son los que entran al área del atrio. Cuando entras en el área del atrio, los llamados tienen que tener un proceso. Y el proceso en el atrio es que tenían que lavarse, había un lavacro. Tienen que aprender a lavarse, pero también tienen que aprender a quemar su carne. O sea, tienen que quemar su carne. Ahora, si tú no la quemas, la van a quemar. mm, ¿Qué es lo que le pasó a Jonás? Jonás no quería y huyó, y Dios lo empezó a perseguir, y Dios comenzó a tratar su carne cuando él se dio cuenta que la tempestad que estaba alrededor era por causa de Jonás. Y mismo Jonás dijo, pues aviéntenme al mar. Y lo avientan al mar, y entonces Dios empieza a tratar otra vez sus tres áreas, porque él estuvo 3 días en el interior del pez. Entonces, cuando lo agarra el pez, Dios lo empieza a tratar cuerpo, alma y espíritu, lo empieza a tratar en su carne, lo empieza a tratar en su alma, en sus sentimientos, en sus voluntades, y entonces su espíritu que se conecta con Dios. Entonces fue cuando él dijo, ok, voy a hacerte caso. Pues una persona que es llamada debe de ser tratada a fuego, debe de ser tratada en su carne, ¿no? Debe de ser tratado en la situación de sus emociones, de poner su voluntad a Dios. Ahora, si tú lo haces tú mismo, vas a tener puertas abiertas. Pero si no lo haces de esa manera, entonces Dios te va a cerrar puertas y te va a mandar por un proceso. Yo siempre he dicho, hay dos caminos, el camino donde tú dices, heme aquí, y el camino que tú le huyes. Los que le huimos a Dios, Dios nos comienza a dar un trato bien diferente, nos comienza a cerrar puertas, nos comienza a cerrar oportunidades, nos comienza a desviar nuestros objetivos y los empieza a enderezar a donde Dios quiere, porque hay un objetivo claro que Dios tiene para ti. Los que aprenden a decir, heme aquí, no, pues esos van derechito, ¿no? O sea, esos Dios los lleva, no hay, yo diría, no hay una vuelta en vano, porque Moisés, podemos ver a Moisés que para que él pudiera entender su llamado y poder entender lo que iba a llevar a un pueblo por 40 años, Dios lo tuvo que llevar a él 40 años al mismo proceso. Entonces, yo miro que hay muchos jóvenes que dicen, tengo un llamado y se desesperan sí, porque sí. dicen, bueno, eso me dieron un llamado hace, no sé, 5 años. Y le digo, bueno, José tuvo un llamado y un proceso de 13 años. Prácticamente David tuvo casi un proceso de 15 años para poder llegar a cumplir el objetivo. Un Moisés tuvo un proceso de 40 años, él, no en el pueblo, él. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos ciertos procesos que debemos de pasar. Dios puede tenerte un llamado, pero si eres un inmaduro, no le sirves a Dios. Una persona inmadura no le sirve a Dios. Dios tiene que darte un proceso y un trato para que puedas madurar. Creo que eso es muy importante en nuestros procesos, es el momento que llegas a madurar. Interesante porque hoy en día quieren tener el llamado ya, o sea, al instante. Si Así es, hoy te dicen, ¿sabes qué? El Señor me muestra que vas a ser un evangelista. Ya el otro día quiere alcanzar a las naciones. así es. Muy interesante. ¿Qué opinas, mi estimado Carlos? Sí, totalmente de acuerdo con mi querido Seth. Fíjate que me gustó mucho lo que él estaba aplicando acerca de los 3 niveles de llamados, o unos llamados, unos Escogidos escogidos y y unos fieles. fieles. Y sí es cierto, Sí, fíjate que en el llamado, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un proceso. Hay un versículo que me gustaría leerlo. Está en segunda carta de los Corintios, capítulo 1, 21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero lo que está hablando ahí es prácticamente que la confirmación que Dios da, que Dios hace es a través del Espíritu Santo, donde llama a los jóvenes y Él es quien los prepara. Totalmente de acuerdo contigo, el proceso que tiene que pasar.
Hablamos de un Moisés, 40 años, que tuvo que ser procesado. Y me gustó lo que dijiste, Seth, en cuanto a los llamados, que son los que están en el atrio. Ahí podemos ver también la aplicación donde tenían que pues trabajar la carne, ¿no? Donde ofrecían los sacrificios en el altar de bronce, o tenían que lavarse en el lavacro. Entonces, todo ese proceso, yo creo que aquel que quiera tener un llamado, aquel a quien es digno de ser llamado por Dios, tiene que saber que tiene que haber una preparación, tiene que saber que tiene que haber un proceso. En Dios Claro. no existen set, y tú bien lo dijiste, y Yoshimar también lo podría decir, en Dios no existen llamados express, como estamos acostumbrados, ¿no? Que queremos todo rápido, terminamos 2, 3 años en un instituto bíblico, un seminario teológico, ya queremos ser pastores o líderes, no. Yo creo que es un proceso donde Dios va moldeando tu carácter, Dios va moldeando tu corazón y te va preparando para poder ser un obrero digno del llamado de Dios. Así como este hombre, Moisés, fue un hombre que trabajó su carácter, ¿verdad? Su forma de ser. Entonces yo creo que es un proceso. Los llamamientos tienen que ser un proceso. Totalmente de acuerdo con mi gran querido Seth. Sí, me gustó. Dígame. Perdón, el versículo que yo les decía está en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, donde dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¡Wow! Apocalipsis 17, 14. Y alcanzar la fidelidad, ¿no? La fidelidad de hoy en día es muy pocos la tienen. Ah, pocos es que es a lo que voy. Son llamados, muchos son llamados, muchos. Qué bueno. Pero bueno, ¿y qué sigues? Ahora tienes que ser escogido, porque vemos en Gedeón, los gedeonitas, que los tuvieron que escoger. Sí. ¿No? O sea, ya, bueno, ya te llamaron, ok, qué padrísimo, ok. Ahora busca ser escogido y después de ser escogido, ok, persevera hasta el fin para que seas un fiel. Y me trae a la mente cuando el Señor Jesús le dice al siervo, ¿no? Bienvenido siervo fiel, ¿no? En lo poco me fuiste fiel. Así es. En lo mucho te pondré. Hoy, perdón, voy a decir algo que puede sonar duro, pero muchos son llamados y hay muchos escogidos, siervos en las iglesias, predicadores, profetas, un montón, pero al final no son fieles. Al final cada quien quiere caminar por sus propios sendas. Hay gente que divide las iglesias, hay gente que ya no quiere servir en la iglesia, les dices cualquier cosa y se quieren ir de la iglesia. Esos no son fieles. Esos solamente se quedaron en un llamado. Tremendo, como un Judas, ¿no? Que vendió al Señor Jesús, vendió el llamado, tremendo. Y casi en el final, o sea, sí. Prácticamente en el final. O sea, mucha gente diría, bueno, hasta el final se va a ver. No, al final, es cuando él. Sí, cierto. Hasta el final fue que se dio cuenta que él era un traidor. Entonces diríamos que a todos aquellos que tienen un llamado, también mencionaste algo muy interesante, de que muchos se desesperan. Y sí es cierto. Hay un desespero de querer alcanzar el llamado. Yo tengo un gran testimonio en eso. Yo personalmente tengo un testimonio en eso, de la desesperación. Sí lo tengo. Y eso puede sonarle, a alguien le va a ayudar. ¿Por qué? Yo caminé con mi padre por muchos años, estando ahí con él, cantando, tocando, ayudándole en todo lo que podía. Y te puedo decir que una gran cantidad de profetas y siervos llegaban conmigo, lloraban y me profetizaban. Ha llegado el tiempo de que te muevas, ha llegado el tiempo de que te cambies, ha llegado el tiempo de que hermano, no tienes idea de cuánta gente profetizó. Y la gente me volteaba, ¿cómo ves la profecía? Está bonita. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Porque yo le dije, si yo voy a crecer afuera, entonces puedo crecer más dentro de mi cabeza. Le dije, yo creo que Dios no quiere que yo sea un hijo pródigo. Le dije, porque yo soy hijo de mi padre, Él es mi cabeza. Y si voy a crecer allí, ahí voy a crecer. ¿Sabes cuál es el problema? La desesperación, porque caminar a la sombra de tu padre no es fácil. Wow. No es fácil. No ha sido fácil, o sea, porque tú quieres crecer y tu papá dice, no, aquí, porque aparte que era mi papá espiritual, era mi cabeza, era mi papá biológico, también tú le quieres echar ganas, ¿no? Y tú vas a decir, Claro. pues, ¿en qué momento le voy a echar ganas?
Todo Dios tiene su propósito, en su momento Dios tiene propósitos. Y yo le decía una cosa, yo hoy le puedo decir a la gente, y lo puedo decir con todas las palabras. Me considero ser una persona fiel porque fui fiel por todos los años que viví con mi padre, sirviéndole a él. O sea, porque a mucha gente le cuesta trabajo decir servirle al hombre, ¿no? Sirviéndole a Sí, mi padre, sirviéndole al Señor por medio de eso, siempre le fui fiel. wow. Jamás vi él hacerme a un lado. Al segundo hombre que yo le fui fiel fue al apóstol Víctor Garduño. Hasta su muerte y en la muerte de mi padre. Y hoy puedo decir que hasta su muerte siempre fui fiel. Punto. Seth, hablando de esto de la fidelidad, mientras tú te permaneces siendo fiel, ¿no? A tu padre, al ministerio, eh, pero también te desarrollabas, ¿no? Como persona, porque a veces mucha gente o muchos jóvenes se olvidan de su educación. Y esa No. es mi segunda pregunta. ¿Puede un joven servir a Dios, pero a la misma vez no desenfocarse en sus estudios y trazarse metas laborales o educativas? Debe tener un equilibrio. No es que debe. O sea, Jesús dice en la Biblia, dice que él crecía para con Dios y para con los hombres. Segundo, Jesús dijo lo de la moneda, dad lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Tercero, yo miro a un José, yo miro a un Daniel, y Daniel más porque se acuerdan que Nabucodonosor dijo, a ver, tráiganme unos hijos de Israel, de esos hijos, pero inteligentes, o sea, no brutos, inteligentes. Unos sabios, unos que entendidos en el lenguaje, que leen, que esto, tráiganme de esos. Yo quiero, de los otros que dicen que le sirven a Dios y son ignorantes, no los quiero. Wow. O sea, ese es el problema, que los chavos hoy, yo le quiero servir al Señor. A ver, prepárate, hijo, prepárate. Pablo se preparó. O sea, vemos siervos que fíjate que Dios tuvo que mandar a Moisés antes de tener un crecimiento espiritual y así bien religioso y todo, tuvo una preparación en Egipto. Recordemos que Egipto representa el mundo. Él lo mandaron por el río del Nilo que representan las corrientes del mundo, el estudio, todo. Lo mandó a prepararse Moisés tenía un nombre egipcio, Moisés tenía lenguaje egipcio, Moisés tenía un liderazgo egipcio, Sí, todo escuela era egipcia, totalmente. todo él era un egipcio. Salió, Dios lo llamó y para lo que necesitaba Dios que él tuviera, las estrategias, los planes. Mover prácticamente millones de personas no es fácil, no es nada más así porque no, tenía que tener el Coco, conocimiento. Entonces, claro. claro, el problema es que hoy no se quieren preparar, los chicos no quieren prepararse. Unos empiezan, pues ya viene Cristo, ya para qué, no, prepárate, estudia. Por eso muchos cristianos señalan, porque dicen, los cristianos son ignorantes. Te haces pastor porque no quieres estudiar. Qué A mí me triste. decía mi papá, hijo, me decía mi papá, hijo, estudia una carrera, estudia, prepárate para que nunca te vayan a decir, dejó el pastorado porque, dejó la carrera porque o está de pastor porque no tiene para comer, ¿no? O sea, como no la hizo en afuera, pues ahora quiere ser pastor, ¿no? Porque ahí ya vio que hay para comer, ¿no? ¿Qué opinas, mi Carlitos? No, la verdad que sí, qué bonita experiencia, mi querido Seth, cómo el Señor te ha trabajado y es un testimonio personal que tú mismo lo has experimentado y el Señor te ha ido llamando de etapas en etapas, Seth. Fíjate que algo muy interesante que tú dijiste en cuanto cuando Dios te habla un llamamiento. Recordemos que a ti te dieron muchas profecías y a mí también, a Yoshimaro y me imagino también a muchos de los hermanos que nos están viendo. Fíjate que lo que yo he entendido en cuanto a las profecías es de que eso va a confirmar lo que Dios ya te dijo. Así es. No, que no te impresione que alguien te diga que vas a ser un pastor o vas a ser un salmista o vas a ser un ministro, no sé, lo que te diga, pero que eso no te sorprenda ni que te deje llevar por una emoción y comenzar a hacer locuras o irte de la iglesia, abrir tu propia iglesia, no sé, X, Así es. sino que la profecía que te den, la palabra que te den, o si alguien se acerca y te da una palabra, eso va a confirmar lo que Dios ya te dijo. Nuestro pastor, Claro. nuestro apóstol nos ha enseñado a hacer.
que llegan con él y mire, pastor, que Dios, que me voy a ir a la iglesia, voy a ir a hablar en un ministerio. Solo le hacen una pregunta, una nomás, una. Y esa pregunta es esa: ¿ya te habló Dios? Así es. That's it. Si Dios ya te habló, dale. Si Dios no te ha hablado, ¿por qué te vas a mover? Así es. Porque él ya sabe la experiencia que ha tenido él, ha visto que se han aventado sin haber sido llamados por el Señor. Tal vez. Y fracasan. No, y fracasan. ¿Y sabes qué es lo Así peor, Seth y Yoshimar? Que son pastores o líderes frustrados. Así es. ¿Entiendes? Y eso es lo que hago muy bonito, lo que tú dijiste, era de que te dieron profecía y tu opinión es una madurez, ¿eh? Tener una madurez, es decir, no, pues está bonita, pero ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Qué voy a hacer? Hasta que Dios me hable. Cuando Dios me hable, voy a actuar. Yo creo que ese sería el consejo para los jóvenes también. Así Dios tiene un propósito, Dios quiere trabajar contigo en tu familia, en tu comunidad, en tu escuela, donde quiera que Dios quiera enviarte. Asegúrate que Dios te hable a ti primeramente. Las profecías van a confirmar lo que Dios ya te dijo. Eso es muy hermoso lo que tú dijiste, Seth, y yo lo tengo muy claro en mi corazón también, en mi mente, porque muchos fracasan porque se dejan guiar por las palabras y las profecías que otros supuestamente le dicen, y eso es ir a fracasar. Por ejemplo, cuando llama al Señor a Samuel, Samuel también no tenía muy claro la voz del Señor, pero ahí tenía un Samuel, un Elí que lo estaba guiando. Por eso es bien importante también tener alguien que te guíe. En ese caso, como Seth tenía su padre espiritual y su padre biológico que le estaba guiando en este proceso, en este llamamiento. Yo creo que necesitamos también un Elí para que nos ayude a nosotros cuando una voz viene de Dios y cuando una profecía no viene de Dios. Tener esa madurez. Necesitas. Sí, necesitas. Eso necesitas, Seth. Y no fracasar. Mira. Es que, sí, dale. Perdón que te interrumpa, pero eso que dices es muy importante. Necesitan un mentor. Los jóvenes de hoy necesitan un mentor. ¿Sabes qué es lo que hoy tienen los jóvenes? Hoy les abunda y sobreabunda información. Por todo. Internet está lleno de información. El problema es que esta generación que estamos viendo y generaciones anteriores no se quieren dejar ser formados. No se dejan formar. O sea, no quieren tener un mentor. Ese es un gran peligro. O sea, eso es lo que yo observo hoy. Sí, la falta de formación. Fíjate que si hay algo que me recuerdo mucho del jefe, es precisamente eso. Y curiosamente, que una de sus últimas predicaciones, si no fue la última, habló de eso, de la falta de formación. Y sí es cierto, muchos de nosotros no nos queremos dejar formar. Le huimos a la formación porque la formación quiere decir sacrificio, quiere decir tiempo que tienes que ofrecer, que no lo quieres ofrecer porque la cuestión la quieres rápido, y escuchar que alguien más te mande. Muchos chavos, nada, ni mi mamá ni mi papá me manda, ¿quién es para y más para en la mandarme a iglesia, mí? más en la iglesia, por eso tenemos tantos conflictos. Digo, yo he ido a Estados Unidos, en algunas iglesias y he visto ese conflicto. El conflicto, por ejemplo, en los grupos de alabanza, los jóvenes tienen tanta información. Antes veíamos a alguien sabio y queríamos acercarnos para aprender de él. Ahora dicen, yo no necesito, yo agarro y me voy con San Google, ¿no? Y ya me meto a la computadora y sé toda la información que quiero, ¿no? Hoy los pastores nuevos ya no se meten a orar, ya no son de esa escuela de orar y decirle, Señor, ¿cuál es tu palabra? Y leer la Biblia. Ya me meto al Google, busco dónde hay predicaciones y saco 1000 predicaciones y las roban, y ya no es una palabra que Dios te dio, y es una palabra que Dios le dio a alguien más, ¿no? Qué terrible, sí, la falta de formación. Me llama la atención lo que dijo Pablo, le dice a Timoteo, ¿no? Lo que de mí oíste en presencia de muchos, esto mismo enseña y predica. Es esa formación que tuvo Timoteo, que hoy es necesaria, y la formación no ha pasado de moda, sigue vigente y es necesaria para moldear el carácter, como lo que estuvimos hablando hace unos minutos, moldear ese carácter para que el día de mañana estés en esa posición de administrar las cosas de Dios, tu carácter no te traicione y no terminemos como un Judas, ¿verdad? Vendiendo las cosas del Señor por falta de carácter. Qué tremendo, qué tremendo. Una pregunta más que tenía, bueno, varias tengo para ti.
y este es un poco más personal, ¿sí? ¿Has tenido momentos donde quizás has querido tirar la toalla, donde has querido, sabes que ya voy a abandonar, esto no es para mí? Yo sé que quizás sí han pasado por tu mente, pero alguno que te recuerdes, que te calcó y que algo pasó, algo, la mano de Dios, un ángel se te apareció, Ya un te, ya perro te, te habló. ya te puso en aprietos ¿eh? Es que, híjole, no es que fueron muchas, o sea, son muchas, o sea, es que todo eso fue, y voy a decir lamentablemente, la culpa la tiene la iglesia, ¿no? O ciertas personas de la iglesia, ¿no? Que tampoco quisiera manchar a la novia de Cristo, ¿no? Pero dentro de la novia de Jesucristo, yo decía a mi papá, hay ciertas cosas que están dentro del cuerpo como un tumor, está dentro del cuerpo, que no es parte del cuerpo y los tienen que sacar, ¿no? Y así hay mucha gente en la iglesia, ¿no? Que no te conocen. Yo soy una persona aquellos que me conocen, soy una persona muy polémica en cuestión de cómo soy, cómo hablo, cómo reacciono y me encanta a mí hacer cosas para hacer enojar a la gente religiosa, aún dentro del mismo ministerio, ¿no? Del mismo ministerio llamado Final, porque sé cómo se manejan de repente medio religiosos y los hago enojar. Y te das cuenta que no han entendido cuál es el objetivo de ser un cristiano. Y eso a mí me hizo muchas veces decir, ya no quiero más. O sea, yo no quiero. O sea, no me conocen, no saben. Nunca se han detenido a sentarse a comer conmigo, a hablar conmigo, a platicar, conocerme para entenderme. Solamente volteamos a decirle a alguien que está mal, solamente volteamos a decirle hipócrita, mentiroso. No, o sea, no podemos caer en esa misma situación. Y dentro del crecimiento, te voy a poner una edad, a partir de los 15 años a los 18, fue una lucha muy fuerte, en donde la generación que creció conmigo en la iglesia, hoy te puedo decir que ya no está en la iglesia. O sea, porque Qué ellos sí triste. tronaron. Claro, por eso te digo, o sea, de verdad, o sea, toda una Toda esta generación generación, no nadie. están en la iglesia, no están en la iglesia. O sea, no Oye, quieren ¿te has saber de topado a Dios. alguien de aquellos tiempos? ¿Te los has topado en la calle? Sí, claro, claro, y que no quieren saber nada. Y por lo Fueron mismo, y dañados. hasta me han dicho, yo no sé cómo has aguantado tú. Dice, pero tienen una imagen no de una iglesia, sino imagen de personas que dicen amar a Cristo y lo único que te hacen es aventarte las piedras, o sea, sin conocerte ni nada, ¿no? O sea, porque no te puedes equivocar. O sea, porque no la puedes regar, ¿no? O sea, no puedes hacer nada malo porque entonces estás en el infierno. Entonces, y volteas y dices, y al final se van de la iglesia, ¿no? Wow. Hay una iglesia, digo, es otra, dentro del llamado de Dios, donde yo agarré el llamado, hay una iglesia que Dios me dio en un lugar que es, acá en México, es Ecatepec. Es un barrio muy, muy peligroso. Muy pesado, ¿no? Sí, y en ese barrio tú llegas a la iglesia y pues entonces me van a acribillar. Porque tú ves ahí a la iglesia y tú ves chavos con unas banderas, tú ves a los ahí, bueno, hace tiempo, y miras a dos que tres chavos con el pelo pintado, ves a chavos bien tatuados, ves a chavos con aretes y ves así, y los ves alabando al Señor, y hay gente que me llegó de otras iglesias que llegaban y decían, oiga, usted como pastor, yo no sé cómo tolera a esos jóvenes que están ahí, esos hombres, mírenlos con Wow. camisetas y que están volteando, y me puse a reírme. Y le dije, o sea, ¿qué tendría que hacerlos? ¿Quitarles la bandera, decirles que no dancen, sacarlos? Pues es que usted debe de enseñarle. Le dije, como personas como tú, en algún momento yo quería dejar la iglesia. Le dije, porque no sabes, pero sí señalas. Y entonces le empecé a decir, ¿sabes ese joven que está ahí? Él era drogadicto, ese tatuado era drogadicto y tiene un mes en la iglesia. Ese otro que está al lado tiene 8 días en la iglesia y está danzando. Ese chavo que está, y empecé a enseñarle, le dije, prácticamente esos chavos son nuevos. Quiere decir que es una iglesia nueva.
Le dije, ¿quieres Ah, enseñarle? Y yo digo con mucho respeto, lo entiendo. ¿Quieres enseñarle ahorita velo, lenguas y todo eso cuando apenas están conociendo a Cristo, que vienen del mundo, que vienen de las pandillas, que vienen de allá? Yo le digo, yo no les enseño eso ahorita. Yo lo que les enseño es ama a Cristo. qué hermoso, Estoy, qué estoy hermoso. seguro que el Señor llegaría y no estaría diciéndole a la hermana, a ver, ¿por qué no se puso usted del velo? Cuando tiene Sí, apenas 2 días, 15 sí, días, claro. que viene de prostituirse, hermano, de prostituirse, y hoy está alabando al Señor. O sea, yo no le voy a andar quitando hasta si trae una falda corta porque viene de haber estado en el mundo. Yo necesito que se enamore de Cristo. Le digo, y personas como tú hicieron que muchos jóvenes, yo prefiero tenerlos aquí adentro en la iglesia a tenerlos allá afuera. Wow. Pero esa gente no lo entiende, ¿sí me entiendes? Sí, 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 no, qué tremendo que dentro de la misma iglesia nos señalamos, nos juzgamos, tomamos el papel como si fuéramos Dios, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús no haría eso, no sé, el Señor Jesús nos dijo, nos mandó a amar al mundo, amar a las personas, ¿verdad? No amar al mundo, pero sí amar a las personas Pero son y iglesias, pero a través de su amor, traerlos a claro. la cruz. Fíjate que a mí me pasó algo así, ahorita no sé si nos estamos saliendo un poquito del tema, pero a mí me pasó algo similar, tú, Seth, cuando yo recién vine a los pies del Señor. Yo venía también de un mundo de drogas y alcohol y la vida individa, ¿verdad? Y entonces Sí, claro. yo me vestía igual, así como cholo, ¿no? Y un hermano me Ujú. dice, yo llevaba un mes, un hermano me dijo, hey, aquí le traigo una bolsa de pantalones para que se sepa cambiar bien. Y para el otro domingo ya no lo quiero con esos pantalones. ¿Sabes? A mí me dio un coraje, pero yo no lo hice. Pero fíjate que sí lo hice a un año después de eso, cuando el Espíritu Santo me Claro. redargulló. Fue el Espíritu Así Santo es. y lo hizo de una manera tan hermosa, Seth, tan hermosa y tan caballeroso que lo hizo conmigo, que fue Así es. fácil dejar esa Así vestimenta. es. Así es. Desgraciadamente, Que eso pues es lo que no sí, entienden. O sea, es a lo que vamos a los llamados, ¿no? ¿Qué llamados tenemos? O sea, es una iglesia nueva donde hay jóvenes y que no entendemos cuál es el propósito de Dios en ellos, ¿no? Había una iglesia donde yo entré en Colombia, una iglesia que tenía un letrero grande y yo dije, bueno, es una iglesia, y cuando entré, pues era una iglesia puros viejitos. ¿Por qué? Porque en la iglesia afuera decía, aquí no se permite entrar con pantalones, ni a las mujeres con minifaldas, ni con peinadas, y tenía el letrero afuera. No iba a entrar ninguno que estuviera en la calle, ningún drogadicto, ninguna prostituta, ningún joven que está en la calle. Claro que no iba a entrar, ibas a entrar a una iglesia en donde hay 40 ancianos, y no es que tenga contra de los ancianos, pero espérame, los jóvenes de hoy son los predicadores de mañana. así es, así es. Mi Carlos, Y- Sí, te me pero bueno, perdiste. no, aquí estoy, mi Uchimar. Fíjate que escuchando lo que Seth está mencionando, y pues yo sé que podría haber más enemigos en cuanto dentro de la iglesia, porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, yo una vez estuve enseñando acerca de los crecimientos de Jesús. Si ustedes recuerdan allá cuando él fue al templo, dice que él crecía en estatura y en sabiduría. Después fue al templo y estaba hablando con los maestros de la ley, haciendo preguntas. Pero eso quiere decir que nosotros como templo y morada del Señor, del Espíritu Santo, dentro de nosotros está Cristo y tiene que haber un crecimiento en nosotros. Entonces, Amén. vamos a ir creciendo por etapas para hablar acerca de ese crecimiento, Importante. de esa madurez espiritual. Cada vez que Jesús iba a un templo, podemos hacer una enseñanza ahí muy bonita. Eso dice cómo está Cristo en nosotros. Estamos menguando nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Yo le puse el tema de los crecimientos de Jesús en nosotros. Pero viendo los enemigos dentro de la iglesia. Yo sé que hay más, tal vez tú me podrás ayudar más con esto, pero uno de ellos, uno de los enemigos que hay que luchar nosotros como jóvenes es la religiosidad. así es. Jesús fue uno de los problemas que tuvo con los fariseos, la religiosidad, que por qué hacía este milagro ese día, por qué sanaba a este enfermo, por qué hacía esto, por qué se vestía así, por qué comía aquello. Entonces, uno de los problemas que yo veo en la iglesia como jóvenes es el espíritu de religiosidad. Otro problema que yo puedo identificar y que yo puedo ver que se mueve mucho dentro de las iglesias es el sectarismo. Hay grupos, selecciones, ¿no? Porque tú ya eres de aquí o eres de allá. Entonces separan. Cuando llega un joven nuevo, no sabe ni qué onda, ¿no? ¿Dónde me siento? ¿Con quién platico? ¿Por qué? Porque hay sectarismo dentro de la iglesia. Allá en Santiago lo miramos cuando dice
Cuando llegue un Ujú. rico, no des privilegios al rico y sienta en la mesa, en la silla de enfrente, sino que trata a todos por igual. Así Entonces es. yo creo que eso por mencionar algunos, ¿no? Que son problemas, Eh, tumores, podemos decir, dentro de la iglesia que tenemos que extirparlos. Algo para Qué agregar tremendo. parte del tiempo, y Yoshimar, algo que el apóstol Víctor nos enseñaba un día y me impactó tanto, porque nosotros tenemos que ser esos agentes que tenemos que extirpar esos tumores espirituales que están dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquel versículo le explicó muy hermoso y me quedó tan grabado, donde dice, vosotros sois la sal del mundo. Entonces, él nos preguntaba, dice, ¿cuál es la función que hace la sal? La función de la sal es terminar o no dejar que algo se pudra, Corrompa. se corrompa. Te recuerda allá en nuestros países, ¿no? Allá no había refrigeradoras. Las viejitas, los viejitos preparaban la carne para el día siguiente con sal, porque eso era, ¿no? El objetivo, para que no se corrompiera la carne y no se arruinara y se echara a perder. Entonces nos dijo, ustedes, dijo, nosotros somos esa sal en el cuerpo de Cristo. Cuando venga alguien con un chisme, cuando venga alguien con religiosidad, cuando venga alguien querer dañar el cuerpo de Cristo con una murmuración, con algo, lo que sea, nosotros tenemos que hacer la función de sal, parar esa corrupción, no permitir que eso se desarrolle en el cuerpo de Cristo, parar esos tumores. Entonces, totalmente de acuerdo, mi querido Seth, porque nosotros tenemos que hacer la función de sal dentro del cuerpo de Cristo y evitar todos esos enemigos que podríamos decir de la iglesia, que son como son los sectarismos, el espíritu de religiosidad y la murmuración, etcétera, y etcétera. Así es. Fíjate que algo también muy interesante que tenemos que tener cuidado, porque mucha gente que nos escucha nos pueden decir, te vas a ir del otro lado, es que debemos de estar así, Un balance, sí. porque nosotros tenemos que sacar de la gente del mundo, traerlas aquí, presentándoles a Cristo. El problema es que los que ya estamos aquí en la iglesia nos queremos salir. ¿Sabes por qué? Porque ahí es el otro rollo, porque ahora los cristianos estamos con un evangelio tan light que dentro ya el Señor nos limpió. Perdón, voy a decir algo, y yo sé que hay muchos que van a estar a favor o en contra, pero ahora yo me quiero tatuar, ahora yo me quiero poner un arete, ahora yo no hay ningún problema. ¿Sí me entiendes? Dices, a ver, espérame, tiene que haber un balance. Sí. No, yo estoy hablando de, es que ese está tatuado, sí, pero ese ya vino así. Sí. Entonces, si yo estoy consagrado para el Señor, o sea, si tú no estás consagrado, hay jóvenes que me han dicho, pastor, ¿me puedo tatuar? Haz lo que quieras, es tu cuerpo, hijo. Pero los que estamos consagrados, los que entendemos nuestro trabajo, nuestro llamado, no andamos copiando las modas del mundo, no andamos Así copiando es. los de allá afuera. Sé lo que soy, sé lo que puedo hacer y debo ser un ejemplo. Pero la iglesia interna se está, o sea, es donde vamos, ¿no? O sea, creo yo, ¿no? Digo, sin ánimo de ofender a nadie, pero siento que el balance es Cristo y por eso decía, los que estamos dentro de un llamado necesitamos mentores, hombres de Dios. Yo hablaba una situación muy interesante, pues ahora que perdimos al apóstol Víctor, perdí yo a mi padre, que eran dos de mis mentores, y que yo decía, así como están yéndose muchos hombres de Dios, Sí. generales, yo estoy diciendo, se están yendo los mentores y se está quedando una generación que no quiere ser formada y se están yendo los formadores. Y si no aprovechamos los que ya están, nos vamos a quedar mal con una generación que no conoce de Dios, que no Wow. ama a Dios, que no está bien concentrado. Qué O sea, tremendo. se están yendo. Perdón que te interrumpa, pero ese es un buen punto. Fíjate que yo tuve un sueño, ¿verdad? Tuve un sueño donde estábamos con nuestro padre Otto y estábamos en una clase y él estaba hablando acerca de la soterología, de la salvación. Entonces, en eso suena la campana y todos nos Claro, queremos ir, claro. porque ya sonó la campana de la clase, ¿no? Y nos íbamos a ir, pero en mi sueño Dios me habla y me dice, hey, no te vayas, aprovéchalo, quédate en el salón y aprovéchalo y Así es. pregúntale. Y es muy importante ahorita, aquellos que tenemos todavía la dicha de tener un mentor o alguien, algo que yo aprendí del jefe Víctor, no tener vergüenza a acercarme a los hombres de Dios, Sí, porque de ellos podemos aprender sus experiencias, podemos aprender las enseñanzas, esas experiencias que te las están regalando. ¿Cuánta gente no quisiera tener
eso Así cuando es. empezó en su ministerio, como ellos quisieron haber tenido a alguien que les haya Así es. ayudado y desgraciadamente no lo tuvieron. Pero yo creo que para aquellos que nos están escuchando, que son jóvenes, que tienen a un mentor, ser fieles al mentor, aprovecharlos. Yo el tiempo que tuve con el jefe Víctor lo traté de aprovechar a lo máximo y no me arrepiento de ningún minuto ni de ninguna desvelada que me di por estar con él y escucharlo hablar de la Biblia, escucharlo de hablar de sus experiencias. Fíjate que algún dato bien curioso, porque cuando yo hablaba con el jefe Víctor siempre me gustaba hablar o preguntarle cómo él hacía en casos, cuando se le presentaban casos en su iglesia, ya sea problemas, ¿no? Que venían hermanos con problemas y cómo él hacía. Y él siempre me decía, oh, no, pues yo hago esto, hago el otro. Él me compartía cómo él solucionaba ciertos problemas dentro de la iglesia. Llegó el momento, Seth, que yo decía, no, hombre, ¿yo para qué quiero ser pastor? ¿Yo para qué quiero ser? No, es un problemón. No, 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 no. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, pero nunca lo vas a saber hasta que no estés a la par de alguien que está sirviendo al tiempo, las 24 horas, 24/7, ¿no? Tiempo completo. No lo vas a saber hasta que no estés ahí. Cuando estás a la par de esa persona, te vas a dar cuenta. Y yo sé que tú también te diste cuenta de eso, Seth. Por eso, como mencionabas, querías huir. Fíjate que eso que dices es muy interesante porque a mí me pasó. Yo tenía 30 años cuando mi padre iba a morir. Tuvo la enfermedad esta que le dio, iba a morir, él estaba en el hospital y estábamos esperando que muriera. Ahí me voy a saltar. Ahí es donde comienza mi llamado. Ahí es donde comienza la activación. En ese momento, cuando mi padre iba a morir, me dijeron, tu padre va a morir, así es que estamos esperando. Fue cuando también después tenía muy poco. En esos 30, fíjate cómo Dios es. Cuando mi padre está en el hospital y mi padre iba a morir, en ese instante también en esa semana nosotros conocimos al apóstol Víctor Garduño. Fue cuando empezamos, 2005. Y yo le oré a Dios afuera del hospital y todo se me aclaró, todo se me vino ahí donde yo entendí lo que Dios me dijo y le dije, Señor, dije, ¿qué va a pasar? La iglesia, el ministerio, no sé nada. Y yo recuerdo que ahí oré al Señor llorando. Después llegaron gente que qué me pasaba. Yo lo oré a Dios y le dije, Padre, no me quites a mi papá. Soy un ignorante, no sé nada. Wow. No me lo quites, no estoy listo, no estoy preparado para que él se vaya. Fue algo bien terrible porque al término de todo esto, mi padre sale del hospital bien. Y a partir de esos fueron 10 años, y no son casualidades, 10 años que te puedo decir de preparación con mi padre y el apóstol Víctor, con los dos hombres que Dios puso en mi vida. 10 años. Mi padre murió cuando yo tenía 40 años, en la edad donde comenzó a trabajar Moisés. Gloria a Dios. En la edad donde empieza a trabajar Josué. Y entonces dije, no hay casualidades. No hay. Y cuando me dijeron, cuando muere mi padre, que gracias a Dios murió correctamente, me dijeron, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, bien, preparado, listo. No me siento mal, sé que yo fui preparado, sé que todo esto. Y hoy le doy gracias a Dios, porque después de la muerte de mi padre, la iglesia que se había ido cuando vio a mi papá enfermo, que dijeron que cómo se había enfermado, etcétera, regresó. Y la iglesia, hoy estamos a más del doble de lo que era la iglesia. Tremendo. Sí, sí he mirado los servicios y de antemano felicidades. Han hecho un trabajo hermoso. Tu iglesia luce muy bonita. Gracias. Claro, toda la gloria sea para el Señor, pero detrás de todo eso hay un largo trabajo. Yo sé que hay desveladas y gente que ha estado trabajando contigo, que el Señor multiplique su trabajo, mi hermano. En verdad, luce muy bonita la iglesia, Seth. Y Dios ha sido llena bueno. de orgullo, da orgullo, brother, da orgullo, sí, porque te conozco, he platicado contigo cuando has venido para acá y no me da pena decirlo. Felicidades, brother. Sigan echándole ganas. Yo sé que el Señor está contigo y estará contigo. Carlos, dame unas últimas palabras, mi Carlos, para aquellos jóvenes que están desesperados porque ya quieren ir a pescar, brother. Diles, ¿qué les dirías, mi Carlos? Amén. No, quiero agradecer y felicitar también a Seth porque ha sido fiel al llamado, fiel al Señor. Algo que nuestro pastor nos ha enseñado, 3 cosas: fiel al Señor, fiel a la palabra
y fiel al ministerio donde Dios te puso. Amén. Gracias, Seth, por esa experiencia tan hermosa de poder compartir cómo Dios trabajó contigo en el proceso. Y a los jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo también esta noche, quiero decirles de que sean pacientes. Sean pacientes porque deja que el Señor obre en tu vida, te prepare, que sea el que te capacite, que sea Él que te dé las herramientas. Claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, prepararnos. Si está en tus posibilidades, prepararte en lo secular, eso sería genial porque tú sería doble función porque podrías ayudar en lo secular, pero también si puedes prepararte en lo espiritual, yendo a un seminario, un instituto bíblico, sería mucho mejor porque vamos a servir a Dios con eficiencia. Vamos a ser aquellos hombres que tracen bien la palabra del Señor. Entonces, Amén. algo bien importante es la paciencia. Que Dios te ayude, que Dios te hable, que Dios te guíe. Y cuando el Señor te hable, lo demás va a llegar complementando al llamamiento que Dios te vaya a dar. Yo sé que somos una generación y algo muy importante que dijo Seth. Se están guiando los generales y si tú todavía tienes a tu pastor, si tú todavía tienes a tu mentor, aprovechalo, saca todo lo que puedas de ellos, porque un día no van a estar y esa es la escuela que nosotros vamos a aprender de ellos. Entonces, es necesario que tengamos un mentor. Yo no estoy de acuerdo de esos predicadores, evangelistas, llaneros solitarios, que andan dando tarjetas y sin ningún cobertura, y si, ¿verdad? Que ponen predicador evangelística intergaláctico, ¿verdad? La nación. Así es. Pero ¿quién es tu pastor? ¿Cómo estuvo tu formación? ¿Cómo te capacitaste? Entonces, yo creo que tenemos que tener ese cuidado. Tener un mentor es muy importante para poder crecer y desarrollar espiritualmente de una manera sana y nosotros podemos ser eficientes en la obra de Dios. Yo te agradezco, Seth, por la confianza, por compartir esa experiencia. A mí me ha bendecido en lo personal. A mí me ha bendecido. Yo sé que a los que nos están viendo también ha sido de mucha bendición a otros jóvenes, a otros prospectos que tienen llamamiento de parte del Señor. Y lo que pude ver aquí en esta plática es la paciencia, la fidelidad y el proceso que Dios te va a dar. Lo demás lo hace el Señor. Él da la gracia, Él da la unción, Él da la revelación, pero tenemos que poner esa parte de nosotros, humanamente hablando, poner ese esfuerzo para que sea el Señor glorificado y así poder ser eficientes en la obra del Señor, en el reino de Dios. Así es. Vicet, unas últimas palabras, Vicet, antes de despedirnos. Bueno, pues a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos y solamente es una plática de, pues, como a mí me decían, un predicador predica de sus propias experiencias, ¿no? Y creo que lo veo reflejado en la palabra, mi experiencia. Yo sé que tal vez la experiencia de otro pueda ser muy diferente, muy distinta, su circunstancia, ambiente que pueda tener, pero el chiste es de hacerle caso a Dios y algo que decían todos. Hazle caso a la voz de Dios, no a lo que dice afuera, no a lo que dice Babilonia, no a lo que dice el gobierno. A mí se me echaron encima porque mucha gente puede entender una cosa. En medio de la pandemia, Dios a mí me dijo, no cierres la iglesia. No cerré la iglesia y la iglesia fue libre del COVID. No tuvimos COVID interno, no cerramos ningún día. La iglesia se mantuvo, no tuvimos problemas en nada. Dios fue fiel y ha sido fiel hasta el día de hoy. Por una cosa, si Dios te dice cierra, cierra. Si Dios te dice abre, abre. No le hagas caso a los demás. Hazle caso a Dios. Eso lo tengo muy claro. Hazle caso a la voz de Dios. No se diga más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carlos, Ed, un abrazo, mi estimado. Y te esperamos acá cuando vengas a Los Ángeles, echarnos un cafecito. Muchas gracias por tu compañía y por tu tiempo. Bendiciones a la familia. Pues esto fue todo, muchachos, y también pues disfrutemos este caminar, porque a veces que queremos evangelizar, que se nos olvida que también debemos de disfrutar este caminar en el Señor. Dios me los bendiga. Fue un tiempo muy hermoso con ustedes. Bendiciones, bendiciones. Igualmente. Bendiciones.